Hola, buenos días. Qué gusto es llegar al domingo porque es nuestro día de celebración. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes este momento de adoración, este momento para llenar nuestros corazones con el mensaje de Dios para nosotros. Hace más de 2000 años Jesús vino y murió en la cruz por nosotros. Pero ¿saben algo? Jesús resucitó. Y eso debe llenarnos de alegría porque a través de su resurrección se cumplió la palabra y Él nos ha hecho salvos. Dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, podrán verlo en su pantalla ahora mismo, y que dice que iban unas mujeres a llevar sustancias aromáticas al sepulcro de Jesús. Y vienen dos ángeles y les preguntan: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y vean qué cosa tan interesante. Buscas entre los muertos al que vive. Jesús resucitó y las personas tenían que saberlo en ese momento. Dice en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Hermanos, celebremos, cantemos con gusto que Jesús venció a la muerte en la cruz. Sean bienvenidos a este culto de celebración, disfrútenlo y llenen su corazón de alegría. En estos días hemos estado recordando cómo es que Jesús dio su vida por nosotros en aquella cruz. Que Él murió, pero también que al tercer día resucitó. Y vamos a entonar este canto que justamente nos hace recordar que en la cruz Él venció a la muerte y nos ha dado salvación.
porque lo vimos en aquella cruz, nosotros sabemos que podemos vivir confiados. Y vamos a entonar esta serie de cantos que nos recuerda que Cristo ha vivo, que Él ciertamente ha resucitado. Cantemos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón.
Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Dios come y controle con su divino amor, imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. El Señor nos ha dado victoria cuando dio su vida por nosotros. Y quiero leer este pasaje bíblico donde dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Vamos a ser obedientes a esta palabra y predicar a todas las naciones, a todos los que nos escuchen, de que Jesús resucitó, que ciertamente Él vive y Él ha resucitado. Este canto dice: al Cristo vivo sirvo, a mi amado Salvador. Al Cristo vivo sirvo, y Él el mundo es
siempre esté viviendo en nuestros corazones. Amén. Estoy muy agradecido con el Señor porque Él dio su vida en la cruz y resucitó para darnos salvación. ¿Y usted por qué está agradecido? Dice la Escritura en el libro de Primera de Tesalonicenses, no lo busque, véalo aquí en su pantalla. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted por qué agradece al Señor? Yo soy agradecido por su vida, porque tiene la posibilidad de ver, de escuchar la palabra de Dios en este día. Estoy esperando que el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros llegue hasta su corazón. Ahí se guarde, ahí germine como semilla. Y usted pueda vivir la palabra de Dios que está llegando a su corazón el día de hoy. Vamos a dar gracias por todo lo que tenemos. Señor, te agradecemos por todas las provisiones que tú nos das. Estamos seguros que tú vas a ver siempre por la vida de tus hijos. Y te queremos agradecer por este momento que estamos compartiendo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Pues bien, ha llegado el momento de poder meditar un poquito en la palabra de Dios, sabiendo que hoy estamos celebrando, ¿verdad? La resurrección es un tiempo pues muy bueno para poder estar meditando. Y yo quisiera que juntos pudiéramos leer esta porción de la palabra que está en Lucas 24, versículo 1 al 35 vamos a leer. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? He aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí y de todas esas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes
y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los maestros de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres había dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Vemos, ¿verdad?, aquí en esta palabra, ¿verdad?, lo que pues estaba aconteciendo ahí en ese lugar. Ya estaban esperando, ¿verdad?, que Él resucitara, pero yo puedo mirar aquí que había mucha incertidumbre, que había muchas dudas, a pesar de que Jesús ya les había dicho paso a paso lo que iba a suceder. Y sin en cambio, ahí, ¿verdad?, como se turbaron. Pero vemos, ¿verdad?, que esto, por eso es tan importante que nosotros podamos estar escuchando y escuchando la voz de Dios, leyendo la palabra, ¿verdad?, hablando con Él, porque si ellos que pasaron 3 años junto con Él y les iba y les decía y aún no entendieron, pues imagínense si usted y yo no estamos continuamente en esa comunicación con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ahí Él les había dicho en el verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea. Ahí es donde nosotros tenemos que meditar, recordar lo que Dios está diciendo a cada uno de nosotros. En el 7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mire, ya se los había dicho bien claro todo lo que iba a pasar. Pero aún, ¿verdad?, aquí vemos tristemente que aún a los apóstoles, fíjese, todavía hay más, ellos que estuvieron muy de cerca, pues resulta que ellos no creían tampoco. Dice el verso 11, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no le creyeron. No creían.
Y aquí había que hacer una pregunta: ¿cómo estás tú? ¿Por qué estamos asustados por lo que está pasando ahorita? ¿Por qué estamos, verdad? A veces sí se ha ocasionado, a veces pánico, a veces, o sea, hay mucha incertidumbre todavía en nosotros, que decimos, verdad, que nosotros somos cristianos. ¿Sabe que dice que está muy pronta la venida de Jesús? Ya lo había dicho allá en Mateo. Dijo él un día, ¿verdad?, cuando pedían señales de cuándo vendría. Mateo 16:6 dice: y por la mañana, dice, hoy ustedes dirán, hoy hay tempestad. Dice, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Si nosotros, ¿verdad?, leemos la palabra de Dios, lo que Él está diciéndonos, pues seguramente que estamos entendiendo que eso es lo que Dios ya había dicho y esto es todo lo que iba a pasar. Dice que tendríamos rumores de guerra, las pestes, enfermedades y todo lo que usted ya, ¿verdad?, sabe. Así es de que, ¿qué haría usted? ¿Verdad? Yo le pregunto ahora, ¿qué haría usted si Jesús le dijera: el próximo domingo llegó a tu casa? Yo creo que tendríamos que irnos preparando, ¿verdad? Saber, ¿verdad?, también que Dios siempre está a nuestro lado, aunque nosotros no lo reconozcamos, como les pasó a ellos. Dice, porque sus ojos estaban velados, dice ahí en el verso 16, para que no le conociesen. Pero gracias a Dios que Él siempre está buscándonos. Dios siempre está dándonos la oportunidad para que nosotros, ¿verdad?, estemos en comunión con Él. Porque bien nos ha dicho en su palabra, pues que Él, ¿verdad?, por eso dio su vida, por eso dio su sangre para perdonarnos todos nuestros pecados, para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. Y si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no le buscamos, entonces en vano el sacrificio que Él hizo. Por eso en el día de hoy, ¿verdad?, yo quisiera recalcar un poquito más, ¿verdad?, cuando ellos dice que le suplicaron, le insistieron, le dijo, ¿verdad?, que se quedara en su casa, cuando ellos ya vieron que pues bueno, no lo reconocían, es cierto, pero también intuyeron que Él era importante, y entonces les dijo: quédate en nuestra casa. Y así, ¿verdad?, en esto me quiero quedar un poquito yo también, ¿verdad? Y tal vez este mensaje le puse por título: quédate en mi casa, ¿verdad? Quédate en casa. Hoy estamos viendo, ¿verdad?, cuánto ya el logo que han puesto en nuestro gobierno, ¿verdad? Y quédate en casa, no salgas. Y yo pude pensar: quédate en casa, pero invita a Jesús. Vemos, ¿verdad?, que el tener una buena comunión con nuestro Padre Celestial, dice que ahí en los siguientes versículos podemos ver que dice que sus ojos fueron abiertos cuando les dio de comer. Y eso es lo que nosotros queremos en el día de hoy. Si tú y yo, ¿verdad?, invitamos a Jesús, ¿verdad?, a venir a nuestra casa, miren, las cosas cambian. Vemos ahí a través de su palabra, ¿verdad?, que cuando lo invitaron, vamos a ver en una primera casa, que fue cuando fueron las bodas de Caná. ¿Qué pasó ahí? Había necesidad. Y había necesidad, ¿verdad? Ahí pues les faltó el vino, sí. Pero ¿qué necesidad hay en nosotros? Puede haber, a lo mejor dice que
ahí en ese lugar trajo la alegría. Entonces, también tal vez en nosotros, ¿verdad? En tu casa, ¿qué está faltando? Dios es experto en transformar vidas, familias. Y aquí eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? En familia podamos estar bien. Porque si en familia estamos bien, entonces vamos a estar bien en la comunidad, vamos a estar bien en nuestra sociedad. Entonces ahí podemos ver un ejemplo más. Cuando visitó la casa de Pedro, ahí, ¿verdad? En Lucas 4, 38 y 39, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Dice que su suegra, ¿verdad? Estaba enferma. ¿Y qué pasó? Llegó Jesús y dice que su suegra sanó. Así de que Él trae sanidad. ¿Cómo está, verdad? ¿Cómo estamos en nuestros hogares? A lo mejor algunos enfermos. Aún la sanidad del alma también. Él trae sanidad. Si tú invitas a Jesús a tu casa, Dios transformará sus vidas. Vemos otra casa más que Dios, ¿verdad?, visitó. Vemos en una casa donde los hombres ahora sí que no habla de nombres, pero dice que tuvieron que abrir el techo, ¿verdad?, de su casa, y bajaron a un paralítico. Ahí en ese hogar, Dios se manifestó e hizo muchos milagros. ¿Cómo puede ser nuestra casa? Tal vez aún en nuestras mismas familias sabemos que cada uno de nuestros hijos, ¿verdad?, están pasando diferentes necesidades. Los que pues ya son casados, pues ahí, o aún los solteros, o aún los niños. Cada uno tiene diferentes problemas, tiene diferentes necesidades. Pero por ello es que queremos invitar a Jesús a nuestra casa. Que Él sea el que transforme nuestras vidas. Que Él sea, ¿verdad?, el que toque el corazón. A lo mejor decimos, tenemos a nuestro hijo que está muy rebelde, que están en las drogas, ¿verdad? O que están, no sé, sin trabajo, o no sé qué tantas situaciones están pasando ahorita, ¿verdad? Y aún de antes, no nada más pensemos en las de ahora, sino en las de antes también. Pero Dios es experto en transformar vidas y puede transformar tu vida y la mía. Vemos en la casa, ¿verdad?, de Simón, cuando lo invitaron, ¿verdad? Y dice que llegó una mujer, Magdalena, ¿verdad? Una mujer pues muy pecadora. Y dice que ella rompió su alabastro, ¿verdad? Rompió un frasco de un perfume muy caro. Y si usted va ahí a la historia, ¿verdad?, ve ahí Lucas 7, 36 al 46, y usted ahí lo puede estar leyendo mejor, ¿verdad? Y vemos que cómo trajo perdón a esa mujer. Y aún a los que estaban ahí, aún sabía lo que los demás podían pensar o juzgar. Entonces, Dios es bueno, Dios es misericordioso para cada uno de nosotros. De verdad, ahorita que estamos quedándonos en casa, ¿verdad?, pues busquemos realmente a Dios. Esa es una buena oportunidad para restaurarnos, ¿verdad? Una buena oportunidad para recuperar o pues no, a lo mejor no podemos recuperar, pero sí podemos reiniciar, que realmente podamos tener ese nacimiento nuevo, ¿verdad? Y pensar diferente, ser personas diferentes, de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Vemos en la casa de Jairo también, si usted lo ve ahí en Lucas 8, 41 al 56,
este hombre, ¿verdad? Estaba pues desesperado. Imagínense, su hija había muerto. Pero ¿qué le dijo Dios, verdad? O sea, le infundió esa fe, esa confianza. Y le dijo que su hija vivía. Así es de que va, ¿verdad? Y dice que solamente la toma en sus manos y le habla y resucita. Y eso debemos tomar muy en cuenta, eso de hablar. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios nos anima. Aún nos habla, ¿verdad? Dice allá en Ezequiel, dice que aún los huesos secos se levantan solamente con la palabra. Si nosotros, ¿verdad?, estamos secos espiritualmente, no estamos siendo alimentados, no estamos comiendo la palabra, deseándola. Dice en Pedro que debemos desear la palabra como los bebés. Y si usted ve, el bebé quiere comer continuamente. ¿Y por qué no nosotros también comer continuamente? Poderlo meditar, poder decir esto, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Y entonces va alimentando. Y la palabra nos levanta, nos da vida, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, como Zaqueo, por ejemplo, un hombre pecador, y cómo realmente él vino a traer un verdadero arrepentimiento. Fíjese bien ahí en esa parte. Un verdadero arrepentimiento, que realmente, claramente se vio su manera de actuar. Porque bien les dijo, miren a todos, si a todos les hemos robado, o a quien les haya robado, se lo voy a devolver cuadriplicado. Eso quiere decir un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo nosotros podemos devolver o cómo podemos mostrar un verdadero arrepentimiento hacia nuestros hijos, hacia los vecinos, hacia afuera? ¿Cómo lo podemos, qué podemos devolver? Tal vez, ¿verdad?, no hemos perdonado. Tal vez ahí, ¿verdad?, pues sí, les debemos. A lo mejor no hemos sido agradecidos. ¿Qué tanto podemos deberle, verdad, a los demás? Honra, porque dice Dios que nos debemos de honrar. Porque dice que debemos de dar honra al que merece honra. Y tal vez hay algunas cosas más que podemos ir viendo, ¿verdad? En que cuando nosotros tenemos un buen arrepentimiento, ¿verdad?, ahí está, que ellos puedan ver que realmente hemos nacido de nuevo. Así como Zaqueo, ¿verdad? Y trajo la salvación, ¿verdad? Y ahí, o sea que muchos alrededor, muchos lo vieron. Y aún más podemos ver ahí cómo enseñó a Marta y a María, ¿verdad?, a tener fueron sus mejores amigos, tuvieron la mejor comunicación con ellos. Y ahí les enseñó, pues nosotros recordaremos, ¿verdad?, ahí en Lucas capítulo 10, capítulo 38 al 42, ahí podemos ver bien, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, aún le dijo, Marta afanada en los quehaceres. Ella estaba ocupando, ¿verdad?, ocupado el tiempo en estar haciendo cosas. Pero María se la pasaba, y me imagino deleitándose con Dios, ¿verdad?, con Cristo ahí. Pues yo creo que es usted y yo, ¿verdad?, si Dios nos dijera, pues ahí voy a estar, yo creo que no nos ocuparíamos de hacer nada, sino de estar ahí a sus pies, alabándole, adorándolo, preguntándole tal vez muchas cosas. Porque nosotros de por sí, ¿verdad?, que somos, que preguntamos y preguntamos.
Entonces, eso es, y yo sé que Dios nos va a contestar. Entonces, ocuparnos, ¿verdad?, de la oración. Y como hace un ratito decía, si Jesús ahorita le dijera, voy a ir a tu casa, ¿verdad? Esa pregunta le dijo a Zaqueo, bájate, ¿verdad?, porque a tu casa voy a ir. ¿Y qué hizo Zaqueo? Pues fue, ¿verdad? Y se preparó, y me imagino que preparó una cena, que invitó a muchos amigos y toda esa situación. Entonces, así nosotros también preparémonos y que realmente Dios venga y transforme nuestros hogares. Que ocupemos bien este tiempo. Vemos ahí, ¿verdad?, en la cita que estamos leyendo, en el capítulo 24, ¿verdad? Dice que cuando ellos, ¿verdad?, ellos estaban comiendo, cuando él partió el pan y luego se los repartió, y dice que ahí fueron abiertos sus ojos. Mire, si nos vamos a lo que habíamos dicho antes, estaban sus ojos velados. Por eso no entendían muchas cosas. Pero cuando usted y yo tenemos una comunión con Dios, nuestros ojos son abiertos. Eso quiere decir que Dios nos da una mejor visión, nos da un mejor entendimiento. Y entonces viene ahí lo que es que nuestra fe se va fortaleciendo cada día. Así de que si usted, ¿verdad?, quiere invitar a Jesús a su casa, mire, este es el momento. Bien nos habla, ¿verdad?, que ahí en Apocalipsis, y a veces eso lo usamos mucho para cuando evangelizamos. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto pensamos que solamente es para el inconverso, pero quiero decirle que eso es para usted y para mí. Porque a veces nosotros no hemos abierto realmente la puerta de nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Pues porque a veces, ¿verdad?, nosotros no ponemos la atención. Imagínese un invitado, ¿verdad?, que usted ya lo invitó, pero no le hace caso. Es más, ni siquiera le habla. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no lo tomamos en cuenta, no le ponemos la atención. Vea claramente, Dios no le va a imponer, ¿verdad? Él no impone estar en su presencia. Si usted toca y usted le abre, usted tiene la decisión de abrirle o no. Él no obliga a nadie, ¿verdad? Él no obliga a nadie, yo quiero vivir en tu casa y ahí me quedo. No, Él no. Él es, siempre hemos oído, ¿verdad?, Él es un caballero. Pero de una cosa estoy segura, que Dios va a hacer lo que sea necesario para que nosotros podamos, ¿verdad?, volver nuestro corazón a Él. Yo creo que Él siempre, ¿verdad?, se va a detener y llamar suavemente, con paciencia, porque Él nos tiene paciencia. Pero usted tiene que decidir si abrirá su corazón, abrirá su vida, o por el contrario, se niega a escuchar su voz. Y tal vez le pueda decir, ¿verdad?, como a veces cuando no queremos abrirle a alguien, tal vez pues no estoy, ¿verdad?, no tengo tiempo para estarlo atendiendo. Imagínese que así a veces le podemos decir a Dios, déjanos en paz, ya no nos molestes, ahorita no necesito de ti, todo está bien. Porque tengo trabajo, porque tengo dinero, porque estoy con salud, y pues ahorita no necesito, ¿verdad?
ahorita me voy de vacaciones, no necesito nada. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Solamente cuando tenemos una necesidad es cuando le vamos a hablar. Es cuando nosotros vamos a decirle, Dios, por favor, y es más, y contéstame ahorita. Porque a veces eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Queremos que Dios sea rápido cuando tenemos la necesidad. Pero realmente esa no es la voluntad de Él, sino Él quiere que nosotros podamos estar, ¿verdad?, siempre en su presencia. Él quiere lo mejor de mí y Él sabe de todas las necesidades que tenemos, porque eso es cierto. Así de que yo puedo animarle, ¿verdad? Y que usted pueda entender claramente que Dios lo que más desea, lo que Él más quiere, es que nosotros, o Él quiere transformarnos en verdaderos hijos de Dios, perdonándonos, amándonos, porque Él dice que Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Oremos, ¿verdad? Y pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude, ¿verdad? Que realmente le invitemos, que Él entre, que cenemos con Él, que platiquemos, y entonces, ¿verdad?, Dios transformará nuestras vidas. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios, por tu amor. Gracias porque tú tienes paciencia para con nosotros. Gracias porque sé que tú quieres entrar en nuestros hogares ahorita. Sé que tenemos la necesidad, Señor, y te suplicamos como estos hombres, estos discípulos tuyos, te insistieron, quédate con nosotros. Queremos, ¿verdad?, que tú transformes nuestras vidas, nos levantes, fortalezcas nuestra fe, que cada día, Señor, podamos escucharte y que aún tú traigas revelación de tu palabra a nosotros, y de esa manera nosotros poder seguirte y aún poder servirte cada día mejor. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Ayúdanos a ponerla por obra y así, Señor, podemos estar contentos y quedarnos en casa y no necesitaremos nada de allá afuera porque tú estarás con nosotros y tú suplirás todo lo que nos haga falta, sea espiritualmente, en emociones y aún físicamente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, pues esperemos que esta reflexión, ¿verdad?, nos pueda ayudar y que realmente invitemos, ¿verdad?, invitemos a la casa, a nuestra casa, principalmente primero en abrir nuestro corazón, ¿verdad?, y aún en nuestra casa con nuestra familia. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos en fe, tengamos comunión con Él y aún pueda ser revelada su palabra. Que Dios los bendiga. Vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy.